historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico. Qué coincidencia, 29 de marzo, cuando se cumple un nuevo aniversario de la salida en 1989 de Solo Básquet. Y nosotros justo ahora vamos a estar reviviendo con solobasket.online próximamente. Estoy pasando el aviso. Obviamente con Alejandro Pérez, con Fabián Pérez, con Marcelo Guerrero, con Marcelito Vidal, bueno, y otro montón de equipo de trabajo. Bueno, una vez pasado el aviso, Ale, te doy la bienvenida. Como siempre, vamos a estar acá, diría Fernando Bravo, tironeando de la historia. ¿Cómo te va, Flaco? Buenas tardes para todos. Y sí, y hay que tironear de una historia donde no sobran piolines, porque en esta época nos vamos a retrotraer a 1981, hace muchísimo tiempo atrás, 40 años atrás. No había en el básquetbol argentino motivo para celebrar con frecuencia, ¿no? Los títulos eran mucho más espaciados. Argentina no había evolucionado en el básquetbol como lo ha hecho a lo largo de los últimos 20, 25, 30 años, porque el calendario también era mucho más acotado y una competencia, como lo que va a ser el tema de hoy, Campeonato Sudamericano Juvenil, era un acontecimiento y para un básquet argentino que había comenzado a nivel regional dominando esta categoría, porque ya que estamos en esto de poner en contexto, de hacer historia, hay que decir que el Campeonato Sudamericano Juvenil había tenido una primera experiencia en 1955 en Cúcuta, en Colombia, que se jugó paralelamente con el torneo de mayores. Se jugaron las dos competencias al mismo tiempo. Argentina campeón sudamericano con comodidad en un equipo liderado por Ricardo Alix, que casi inmediatamente se iba a convertir en uno de los mejores jugadores de la Argentina. El húngaro Crespi era otro buen jugador, muy buen jugador de aquello. Jorge Curi, que después brillara en River Plate en el ámbito de Capital Federal. Bueno, esa fue la primera experiencia, pero para la segunda edición pasaron muchos años, porque la segunda se realizó en 1972 en Santiago de Chile. Argentina vuelve a ser campeón. Allí, de esa generación, los que tuvieron mayor proyección después a nivel nacional e internacional, Eduardo Calla, Carlos Rafael y Gustavo Aguirre, por nombrar solamente alguno de ellos. Y después, en el año 73, Argentina otra vez vuelve a ser campeón, ahora en el torneo realizado en Bahía Blanca. De ese grupo, las figuras más salientes, Rafaeli, que repetía, Jorge Martín, José Luis Pagela y Juan de la Cruz, que un año y medio después iba a emigrar a España para triunfar nada más ni nada menos que en el Barcelona. Bueno, después de ahí, los torneos que siguieron fueron dominados por otros países, Brasil, Uruguay en alguna oportunidad, pero en el 75, en el 77 y en el 79 Argentina no pudo lograr el título sudamericano y lo iba a conseguir en 1981 en la edición que se disputó en Caracas, en Venezuela. No, perfecto, te estaba escuchando atentamente y lo que es raro que hayan pasado tantos años entre campeonato y campeonato y después que se hayan jugado dos seguidos, hasta que llegamos a esta realidad de 1981, donde el profesor Alberto Trama fue el seleccionador y bueno, una convocatoria importante de aproximadamente 20 jugadores, ¿no?
Sí, donde ya empezaban a aparecer jugadores que por una cuestión cronológica, cuando se iba a implementar la Liga Nacional, ellos iban a estar en un punto, no digo culminante de su carrera, todo lo contrario, porque tenían todavía muchos años por delante, pero ya sí habían dejado de ser esos pibes juveniles para convertirse ya en jugadores de categoría mayor, y todos muy jóvenes, 22, 23 años, a punto caramelo, para, como muchos de ellos hicieron, triunfar en la Liga Nacional, saltar a la selección mayor. A ver, si te parece, Marcelo, antes de profundizar en lo que fue el torneo y vamos a darle entrada también a nuestro especial invitado, vamos a repasar lo que fue el plantel. Vos lo tenés ahí a mano, sí. Los 12 definitivos. Ahí tenemos la foto, que ahí está faltando uno. Ahí en esa foto no está el Bocha Calvo, pero bueno, vos ahí tenés la lista como para ir a empezar a repasar quiénes eran y su origen, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer el jueguito de siempre que a vos te gusta. Arrancamos, creo yo, por orden de número de camiseta. Después Gastón Blasi a lo mejor nos corrige. Hugo Belli, clase 63, porque lo que hay que decir que esto era jugadores de la clase 62, era el límite del torneo, pero también participaron algunos clase 63 y algunos más chiquitos clase 64. Era juvenil, lo que hoy sería el U19, digamos. Exactamente. Y Hugo Belli, un nombre legendario de San Lorenzo de Almagro, pero ya había sido reclutado por León Nasnudel para Ferrocarril Oeste. Bueno, Gastón Blasi, nuestro invitado, por supuesto. Gastón Blasi, hombre de San Francisco, Córdoba, del equipo de Belgrano, que después de este torneo iba a saltar, claro, si era una de las figuras del equipo, una de las figuras de toda esa generación, iba a saltar nada más ni nada menos que Atenas de Córdoba. Claro, mira, antes de darle entrada a Gastón, te voy a hacer una confesión. Después de ese torneo, los que todavía jugábamos, todos queríamos ser Gastón Blasi. Le habían dado tanto vuelo, porque claro, en Capital no lo conocíamos tanto. Vos sí, porque te habías enfrentado en torneo, pero que yo era medio de la perrada, jugando al básquet, no. Pero hablaban todos de Gastón Blasi tanto que decía, bueno, nosotros queríamos ser Gastón Blasi. Carlos Calvo. Voy a hacer una denuncia después, voy a hacer una denuncia, pero con él delante. Vamos a ver. Carlos Calvo. El Bocha Calvo del Nacional de Bahía Blanca, ¿no? Jugador que por talla, 1,98 m, era uno de los más altos, pero que no era un pivot natural. Jugaba por ahí cerca, pero no era un pivot, era un jugador que tenía buena movilidad y se abría un poco. Hoy esa clase de jugadores en el básquetbol moderno valen un montón, esos 4 que se abren para tirar. Bueno, eso era en el año 81 el Bocha Calvo. Pablito Gianelli, hombre de los Indios de Junín, que después de este torneo, porque fue tan bueno lo que hizo este equipo y estos jugadores individualmente, que ahí despertaron el interés de muchos equipos grandes, para ellos siendo muy pibitos, reclutarlos. Y Pablo Gianelli fue reclutado por San Lorenzo de Almagro. Bueno, después, Luis Alberto González, el Chuzo, pero el de Entre Ríos. Hombre de Villaguay, en Entre Ríos, que después de este torneo, inmediatamente León Nasnudel lo iba a reclutar para Ferrocarril Oeste. Bueno, Héctor Juan Jaile, el Chueco. Chueco Jaile, una de las grandes figuras de este equipo, era de Atenas de La Plata, su ciudad de origen, de nacimiento, y después del torneo lo iba a reclutar River Plate. Y seguimos con Diego Mario Maggi, que bueno, estaba en Ferro, pero él se había, formado en otro club, ¿no? Pero ya estaba en Ferro. Es extraño lo de Diego Maggi, nacido en Capital Federal, se crió, su infancia la pasó en Corrientes y su adolescencia en San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Y de hecho él salta a esta selección por lo que había hecho tanto en el argentino de cadetes del 79 y el del 80, ya sí, el del 79 en provincia de Buenos Aires y el del 80 en Capital Federal, porque después de aquel torneo en el que él jugara para provincia de Buenos Aires, León Nasnudel lo reclutó para Ferrocarril. Vamos con otro cordobés, porque había, si yo no recuerdo mal, 3. Daniel Martoglio. Sí, era el más chiquito de edad, pero era uno de los que podía jugar, porque tenía un físico potente, podía jugar sin ser muy alto, podía jugar bajo el canasto y bueno, él integró ese equipo, jugador de Atenas de Córdoba. Después Ricardo Palacio. De Comunicaciones de Pergamino, buen base que había jugado muy bien el campeonato argentino del 80, el juvenil del 80. Claro. Bueno, que en paz descanse y con tanto afecto siempre lo recordamos, Aníbal Sánchez. Aníbal Sánchez, producto de Chahue de Paraná, el entrerriano, que, bueno, él iba a continuar en el equipo entrerriano e iba a debutar en la Liga Nacional con Echagüe, ¿no? Bueno, y Gerardo Secrestad, que además de jugar bien, tenía una pinta de pibe. Sí, creo que era conquistador de corazones allá en la zona de Córdoba. Era además un alero alto, tenía físico que en ese ámbito de categorías juveniles podía tranquilamente jugar de pivot, pero jugaba de alero, tenía buen tiro alejado del cesto. En aquel momento no existía el tiro de 3 puntos, pero Gerardo podía tirar lejos del cesto y era un buen producto de Redes Cordobesas, un equipo tradicional de Córdoba. Y por último cerramos la lista con Javier Pinturita Tilati. El santafesino que en ese momento estaba en Sport de Cañada de Gómez y que después de este torneo lo iba a reclutar Obras Sanitarias. Bueno, y nombrar que quedaron afuera de ese equipo, por ejemplo, así a vuelo pájaro, el flaco Gabriel Larraz, Sebastián Uranga, Esteban Terzoli y un chaqueño, Marcelo Andreata, entre otros, porque había más chicos. Marcelo Andreata es el papá del chico que está jugando ahora en la Liga Nacional, que estuvo jugando en Estados Unidos, en un junior college y después en alguna universidad. Es el papá de ese chico. En el caso del flaco Darraz la tenía muy complicada, pobre flaco, porque a ese equipo bases había varios y muy buenos. Bueno, Ale, lo tenemos a Gastón, no lo vamos a hacer esperar porque la verdad que es un lujo y nosotros también quisimos poner un poco en contexto. Él no se acordaba tanto, bueno, nada, repasar la lista. ¿Cómo te va, Gastón? El gusto de tenerte, de sumarte acá con la admiración y con el cariño de siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Marcelo? Realmente el gusto y el placer es mío poder hablar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, realmente. No, por favor. Y lo que sí, tengo que ser justo, quiero hacer una denuncia, flaco, acá. A ver, dale. Este tipo jugó durante muchos años en categoría 15, 16, 17 años, con todos tipos de esa edad, pero él en realidad tenía 35. Era un mentiroso, porque él entendía el juego como un tipo de 35 años, ¿no? Como los pibes de 15, 16 en esa época. Estaba con una cabeza que no era frecuente, ¿no? Gastón, un tipo que a los de esa generación, compañeros o rivales, nos marcó porque jugaba de una manera algo similar, con otras características, pero pasaba con el Chueco Jaile, que tenía unos movimientos que vos decías, pero esto no es de un pibe de mi edad, esto es algo evolucionado. Y en el caso de Gastón, era que entendía el juego como un veterano siendo un adolescente, entendía el juego como un veterano. Y la verdad que se lo sufría los que lo teníamos de contrario, pero también se lo disfrutaba cualquiera que le gustaba el buen básquet, ¿no? Gastón, y la pregunta inicial es la que hacemos siempre. ¿Qué te acordás de ese campeonato sudamericano juvenil hace ya, como dijo Ale al principio, 40 años? Bueno, antes que nada, gracias, Ale, por todo lo que dijiste. Muchas gracias. Obviamente me acuerdo mucho por el hecho de que fue la única posibilidad que yo tuve de representar a la Argentina en un torneo internacional
Y obviamente ese recuerdo para mí, que fue el título más importante que yo logré en mi carrera, recuerdo muchísimo y obviamente desde que empezaron a hablar ustedes hoy se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de esos días que pasamos. Ese grupo realmente trabajó durísimo para ir a ese torneo porque éramos todos muy nuevos a nivel internacional. El único que tenía experiencia era el Chueco Jaile, que venía de la camada anterior, que habían salido campeones en Ferro con Arejula, Duffy, toda esa camada de juveniles de Argentina. Y el único que quedó ese año fue el Chueco. Todos los demás tuvimos que pasar un filtro que arrancó, creo que éramos más de 40, en lo que era el Sedena en esa época, hoy Senar. Claro. Y bueno, fueron 2 o 3 concentraciones multitudinarias, te diría. Y bueno, y quedamos 14 y de la lista que vos dijiste que quedó afuera, los 2 últimos que quedaron afuera fue la Perdiz Carrizo de Córdoba, claro, y Lipowi de Santa Fe. Claro, sí. Los 14 que llegamos hasta 10, 15 días antes fueron, se agrega la Perdiz y Fernando Lipowi. Qué buen sobrenombre, la Perdiz. Me acuerdo cómo jugaba la Perdiz Carrizo. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Era muy bueno, la verdad. Muy bueno, bravo. Revulsivo. Hoy tener uno de esos que venga de atrás era importante. Si hubiese tenido algunos centímetros más, la Perdiz era un escolta muy bueno, tenía buen tiro, penetraba, jugaba bien, entendía bien el juego. Buen jugador. Yo creo, a ver si no tengo mal de memoria, en la Perdiz con los comienzos de la liga estaba en instituto, ¿no? Claro, él junto con Gustavo Peñalosa eran los de la clase 23 de instituto que digamos estaban en la camada esa de todo lo que salimos en esa época. ¿No te parece lindo juntarnos para recordar estas cosas, Gastón? Me encanta. Y vengo, disculpa que te interrumpa y te agrego otra cosa. Vengo el fin de semana pasado, me invitó un amigo de ustedes, el Kiko Pistelli de Río Tercero. Un abrazo grande para el Kiko. Y participé ahí de un evento recuperaron el club, el que era Fábrica Militar de Río Tercero, claro, ahora llamado Casino. Lo recuperaron, del cual forma parte Kiko, de un grupo de gente. Hicieron un evento ahí de tiros libres y participamos varios, hasta Rubén Mañano estuvo, Walter Garrone, Mario Milanesio, el Mili Villar, estuvimos. Y te imaginás todo un día hablando de las cosas que vivimos juntos, fue algo muy lindo. Esa zona de la Bomba Diz, ¿no? La Bomba Diz y Pinocho Diz, claro. Miguel Pero. Claro. Que habrá que hacer algún día un poco de historia del Parque Cordobés porque hay para hacer dulce leche. Sí, tal cual. Y Gastón, yendo a este equipo, veíamos muchos bases, muy buenos bases y pocos saltos, en una camada donde fuera de Diego Maggi, en menor medida el Bocha Calvo, después era una camada sin mucha altura. Sí, tal cual, y eso lo sabíamos. Y bueno, Alberto Trama, por supuesto, tenía claro esa debilidad que teníamos y por eso creo que entrenamos durísimo y logramos el objetivo. Y te digo más, Diego Maggi, que era el único jugador que superaba los 2 metros de ese equipo, estuvo lesionado. Claro. Mirá, si no me equivoco, él la primera vez que juega, porque él en la final entra de suplente, ingresa con el partido ya empezado y creo que no había participado de casi ningún partido por una lesión que tuvo al inicio del torneo. Sí, él juega contra Chile, se lesiona contra Paraguay, no juega contra Uruguay y Venezuela y como bien vos decís, exactamente,
recuerdan las crónicas de la época que entra ya casi al final, pero mete un tapón clave a Pipoca. Claro. Y teníamos que marcarlo ahí abajo del aro a Pipoca y Pirra. Fabio Pira. Los dos, 2,5 metros. Y el Bocha, que vos lo nombraste, se transformó en 5 en ese equipo, porque fue titular de 5 con Huguito Belli de 4. Y los dos ahí abajo, como sea, había que marcar y hacíamos una defensa por momentos individual y por momentos hacíamos 1-3-1, pero bastante cerrada porque ellos tenían un gran tirador que era Paulinho Vilas-Boas. Claro, exactamente. Y eran muy fuertes cerca del cesto. Y Mauri, que no era tan buen tirador, pero por supuesto un gran jugador, era el que conducía el equipo de Brasil y lo teníamos que controlar un poquito. Así que nos tratamos de hacer fuerte cerca del canasto, que era nuestra debilidad. Y bueno. Gastón, vos no arrancaste de titular, que arrastrabas alguna lesión, generalmente no, tampoco contra Uruguay, recién Venezuela y Brasil. En ese torneo, si no recuerdo mal, el primer partido entré de suplente, el segundo de titular, el tercero de suplente y después de titular. Creo que fue más o menos así. Pero como lo comentaron ustedes, era un equipo, digamos, no había un jugador determinante. Ya te digo, sacarlo al Chueco Jaile, que era el capitán, era indiscutido. Después jugó muy bien el Loco Tilati, jugó muy bien, fue el goleador nuestro, y no sé si fue goleador del torneo o no recuerdo eso, pero el goleador del equipo era él. Y el resto alternamos, el Chuzo, Aníbal, digamos el Bocha, después Diego, Huguito, y alguno más que también se entreveraba. Entonces, podía entrar uno u otro, también depende el rival que teníamos enfrente, ¿no? Pero Gastón, ese equipo lo destacaban porque jugaba en equipo, pese a que tenía muy buenos manejadores de balón. El Chueco Jaile, mismo Pablito Gianelli, que le parecía que la llevaba atada. Bueno, Aníbal Sánchez, por destacar otro. Obviamente el Chueco Jaile, no sé si ya lo dije, pero vos mismo, tenía muchos jugadores que manejaban muy bien el balón a una corta edad, porque el Chueco era, ¿viste lo que era el Chueco? La llevaba atada y para un lado, para el otro. Ni hablar. En la final recuerdo que ingresó el Chueco de 1, yo de escolta, Tilati de 3, Huguito Belli y el Bocha. Y después el Chueco no arrancó muy bien en ese partido y entra Aníbal y el Chuzo por Tilati y el Chueco. Y era la época que no había una dinámica de cambios como es ahora. Primero se jugaban 2 tiempos de 20. Y viste que los cambios se hacían... por cansancio. O sea, cuando era... claro, no era una cosa de mover tanto el equipo. Y quedé yo de 1, Aníbal de 2 y el resto. Y entró Diego también en su momento. Y bueno... Llegamos a perder por 16 puntos en la final, en el primer tiempo. La teníamos mal y bueno, después pegamos una remontada y la terminamos ganando. Sí, ahí se cuenta que el Chueco Jaile tenía ampollas en los pies y tuviste que hacerte cargo de la base, ¿no? Sí, tenía unos problemas el Chueco en los pies, eso es cierto. Sí, tal cual. A ver, repasamos un poquito. Argentina debutó ganándole fácil a Chile 93-55. El goleador del equipo fue Javier Tilati, Pinturita Tilati, como le decía Flor Meléndez, 17 puntos. Gastón sumó 12 y 3 asistencias en ese partido. Después le ganan a Paraguay, también fácil, 99-65. En Paraguay quiero destacar
el que para mí fue el mejor jugador paraguayo hasta la aparición de Javier Martínez, ¿no? Que tuvo trascendencia mucha en la Liga Nacional, que era Hugo González Gali, que fue uno de los anotadores del torneo, era un alero de 1,95 m, pero lo he visto jugar varias veces y la metía mucho, un buen jugador. Bueno, Argentina le ganó 99-65, Tilati 23 puntos, 17 del Chueco Jaile, y Gastón no anotó en ese partido. Después, acá viene la primera demostración de que era un buen equipo Argentina, porque le gana con claridad a Uruguay 83-66, 24 puntos de Tilati, que estaba endemoniado, que la metía mucho, 20 del Chueco Jaile, 4 puntos y 6 asistencias de nuestro invitado, de Gastón Blasi. Y después, en la anteúltima presentación, le ganan también cómodo a Venezuela, 99-76, 32 puntos de Javier Tilati, 19 del Chueco Jaile, 8 puntos y 2 asistencias de Gastón, para llegar a la final contra Brasil, que ya va a hablar de eso más extenso Gastón. Se le ganó 79-73, 6 de diferencia. Tilati, este partido no anduvo tan bien, 6 puntos. El Chueco Jaile, como dijeron, por los problemas físicos, no anotó, pero aparece Gastón, que hace 20 puntos con 6 de 8 dobles, 8 de 12 tiros libres, 4 pelotas recuperadas y 6 asistencias. Los números de figura en la final. Mirá, los números de figura, flaco, eso. Sí, se ríe Gastón. Ale, no, se ríe, la humildad se ríe como diciendo, sí, la rompí toda. No, y la rompiste toda. ¿Por qué me río? Yo ahora me entero que hubo estadística de asistencia y recupero y rebotes de eso. Sí, pero acá estás hablando con Felipe Piña, ¿viste? Que es el historiador del básquet argentino. Mirá, ahí te la muestro, mirá. No. Ahí están las estadísticas, Gastón. Vos sabés que nos reíamos con Alejandro, vale, contale. Hay otro rubro que es una mezcla entre rebote y pelota recuperada, ¿entendés? Que le llamaban, ¿cómo, Ale? Y acá el tema de las pelotas perdidas, hay mucha, porque ponían una columna de intercepciones, o sea, pelotas que uno le robaron, pases malos y violaciones. De todos esos 3 rubros sacaban las pelotas perdidas. Claro. Y después las bolas ganadas, decían los brasileños, por los recuperos, ¿no? Pero sí, hubo estadísticas toda a mano. Está claro que... No, está bien. Sí, pero realmente cómo fueron cambiando los tiempos, porque en ese momento, si bien yo era un jugador que asistía, pero jamás en ningún momento, te digo hasta de la época de Atenas, primeros años de la Liga Nacional, alguien venía y te decía, che, hiciste tantas asistencias, robaste tantas pelotas, o sea, la estadística era cuántos goles y cuántos fulls. O rebote, ponele. Sí, tampoco. Sí, no, y rebote tampoco, o sea, no era algo que se ahora, Gastón, era un problema nuestro. Las estadísticas existían en el mundo desde mucho tiempo antes, ¿no? Le pido a Leo Margo, como siempre, que es hombre clave en este programa, a ver si podemos ver la foto donde está el equipo formado delante del Poliedro de Caracas, ese estadio fantástico. Ahí está, porque ahí podemos ver no solo a todo el plantel, ahí vemos que fuera de Diego Maggi, un poquito el Bocha Calvo, no había gran altura, pero quiero el resto del cuerpo técnico. Ahí sobre la derecha, en el extremo derecho, se lo ve Alberto Trama, el entrenador. Después te voy a pedir tu opinión sobre él, Gastón. A su lado el preparador físico, Eduardo López Delgado, que durante muchos años trabajó con la selección argentina, hasta el Mundial del 90, el Mundial de Mayores. Del otro lado, el primer señor que está, que imagino que debía ser el jefe de la delegación, no lo conozco, y el segundo, que es Natalio Garavaglia,
el coronel Garabal, histórico utilero de las selecciones argentinas de los 70-80, y abajo el médico del equipo, Cacho Lentini, ¿no? El médico Néstor Lentini. Y Gastón, ¿qué recuerdo tenés de Alberto Trama? Y de los mejores. O sea, Alberto transmitía muchísimo y a mí personalmente me inculcó mucho movimientos defensivos, movimientos de presión defensiva, agresividad, y realmente yo lo admiraba mucho. Era severo, era exigente, y obviamente yo siempre lo tuve muy arriba porque aprendí mucho de él. No sé, a lo mejor si era por ahí muy hábil en el manejo de equipo en el partido. No sé si él tenía mucha habilidad en eso, pero a nivel de entrenamiento y a nivel de preparación del equipo, realmente muy bien. Yo nunca había tenido una experiencia de un entrenamiento tan exigente como fue ese equipo. Nosotros tuvimos varias concentraciones, hasta en Chapalmalar, en Mar del Plata, y realmente eran entrenamientos muy, muy rigurosos. Eduardo López Delgado, te imaginás, también un aporte bárbaro, y te digo, nosotros físicamente estábamos muy, muy bien, y creo que fue eso la clave del éxito para poder lograr ese torneo, ¿no? Imagino que deben haber entrenado durante todo el mes de enero, porque el torneo empezó el 14 de febrero, así que en pleno verano se deben haber comido la paliza. Arrancamos en diciembre, y después de las fiestas, ahí tuvimos un par de concentraciones en Buenos Aires, en Paraná, que paramos en un colegio en el interior de Paraná, dormíamos en el suelo unos colchones del colegio, y ahí fueron los primeros amistosos que hicimos. Después fuimos a Chapalmalar, ahí también estuvimos como una semana, pero te digo, desde las 6 de la mañana a Los Médanos, íbamos a la cancha de Miramar a entrenar, y a la mañana, siesta, tarde, hicimos ahí, después de esa concentración hicimos un amistoso, si no recuerdo mal, en Necochea, y después ya volvimos a buscar las cosas, y ya después tuvimos un par de días en Buenos Aires y nos fuimos para Caracas. Yo quiero... No, pero mejor antes de ir a lo que decía Trama sobre este equipo, vamos a hablar un poquito de la final. Ustedes mencionaban de una desventaja muy importante en algún momento. Bueno, ¿cómo se dio ese vuelco en el partido? Mirá, yo lo que recuerdo es que veníamos mal porque nos costaba mucho anotar, y nos costaba mucho poder defenderlo. Y en algún momento hubo ahí no recuerdo, pero hubo una jugada media rara ahí que me parece que anotamos algunos goles seguidos, y de estar 16 nos pusimos ahí rápido debajo de 10 puntos. No recuerdo muy bien, la verdad, esa secuencia. Y ahí un par de situaciones nos pusimos ya en el segundo tiempo, nos fuimos arrimando. Bueno, la entrada de Diego fue importante, y sobre todo el aporte del Chuyo y de Aníbal, que hicieron un gran partido, y Huguito, hicieron un gran partido, todos hicieron un partidazo. Los detalles son así, lo recordamos un poquito también para la gente. Brasil ganaba 37-21 a los 14 minutos de juego y se fue al descanso ganando por 11, 43-32. A los 30, empate en 54. Más o menos ahí coincide con una salida de Maurí por tres faltas que después entra al final, pero ya a los 38 ustedes sacaron ventaja de 9, 75-66, manejaron el cierre.
Sí, eso sí me acuerdo bien, que una vez que nosotros logramos la diferencia, creo que de 9 se arribaron a 4 o a 5, pero supimos manejar bien esa diferencia, con buen control, pero además aprovechando, nosotros recuperamos la pelota y primera opción, salir rápido, tratar de sorprender de contraataque. Hicimos varios goles respondiendo, digamos, de contraataque. Y después, mucho control de pelota, tratando de manejar el partido, sacarlos a ellos del ritmo que necesitaban. Yo me acuerdo, Flaco Gastón, que claro, como se trataba de los jugadores de mi camada, y por lo que se comentaba en el ambiente en ese momento, valoraban mucho, decían que Huguito Belli, Gastón recién lo decía, y aprovecho a mandarle saludos a Hugo que está mirando este programa, decían que Hugo, que era un jugador fino, pero que iba al frente, que era guapo, y lo habían mandado abajo del aro al Piñerí, y que Hugo se la había aguantado muy bien, ya desde hacía un par de años que ya era un alero, no era más un hombre de pelearse abajo del aro, porque León lo había cambiado de posición, de cómo jugaba en San Lorenzo a cómo jugaba después en Ferro, pero me acuerdo que era valorado, que se la había aguantado bien con su vieja posición de pivot ahí cerca del aro. Tal cual, hizo un trabajo espectacular, Huguito, sin duda. Otra pregunta, Gastón, que también hacemos generalmente en estos recuerdos es si siguen teniendo entre ustedes algún tipo de relación o contacto, bueno, ahora ya telefónico puede ser. Con algunos tengo contacto. Bueno, Gerardo Secreta vive acá en San Francisco, o sea, nos cruzamos cada tanto, somos de la misma ciudad. Claro. Con el Chueco Jaile tenemos bastante contacto a través de mensajes, nos encontramos. Hay una foto que apareció recién, sí. Fue un encuentro en Ezeiza hace un par de años atrás, algunos años atrás, los dos estábamos, yo estaba viajando y él creo que fue a acompañar a la hija, no me acuerdo, y nos encontramos ahí, bueno, fue un espectacular. Hermosa foto, porque hay otra ahí que le pido a Leo si la puede aportar, donde vos lo estás teniendo en tus hombros al Chueco para que cortara la red. Por ahí estaba esa foto también. Ahí está. Sí, ahí está. Hermosa foto. El Chueco dentro del equipo era el líder, o sea, era el que tenía ya el roce internacional, y más allá de lo que jugaba, era el referente, ¿no? Entonces, una admiración. Y ojo, que a pesar que por ahí nos disputábamos el puesto, pero digamos, era una competencia sana y la verdad que un tipazo. Y con él nos mensajeamos también y por ahí hablamos. Y con Huguito Belli también. Los otros días encontré, organizando algunas cosas en casa, una camiseta de Ferro con el número 8 que intercambiamos en la final del 85 Atenas Ferro. Y yo intercambié con Huguito la camiseta y encontré la de él, le saqué una foto y se la bajé, le digo, mirá, Huguito, lo que encontré. Mirá qué lindo. Y mirá, yo quiero repasar algo que declaraba Alberto Trama al final del torneo, a la vuelta, en la revista Rebote. Decía, el básquetbol es deporte de conjunto, no de individualidades. Y este concepto que he repetido tantas veces a estos jóvenes lo asimilaron muy bien, y como constituyen el núcleo más equilibrado que he tenido en mis manos, y además mostraron un gran sentido colectivo. Por todo ello pudimos remontar la desventaja y recuperar el título. Estoy tan contento que quisiera abrazarlos a todos. También a los que nos escoltaron con sus coches por estas calles gritando Argentina. Es muy lindo todo esto, emocionante, tanto que justifica todo el esfuerzo que se hizo en la preparación, decía Alberto Trama, un poco ratificando lo que Gastón hablaba antes del esfuerzo con el que el equipo se preparó para ir al Sudamericano, ¿no? Mirá, lindas palabras las de Alberto, siendo una persona de poco hablar, ¿no? Y sin embargo demostró emocionalmente mucho. Hermoso era ganar esos torneos, la verdad. El tema era después quién traía la copa.
Porque era enorme además, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos 4, el torneo terminó un sábado a la noche y el vuelo lo teníamos recién el martes a la tarde. Así que nos quedamos en Caracas 4 días prácticamente. Un día nos llevaron a la playa, otros días... hubo una barra de argentinos que eso fue espectacular también. Habrán sido unos 20, 30 argentinos con banderas, tambores. Nos alentaron todos los juegos. Es más, uno de ellos después nos invitó a su casa al día siguiente para festejar. Eso también estuvo muy bueno. Teníamos el apoyo ahí de argentinos residiendo en Caracas en esa época. Y Flaco, espera, quiero... Sí, no, dale vos. Estoy en el repaso de la revista Rebote. Lopecito, que estuvo en el torneo, que se fue hasta Caracas para seguir esta competencia, hace una mención al final de su crónica y dice: todos tuvieron méritos, pero sin duda hubo un hombre fundamental que se llamó Gastón Bruno Blasi, jugador de San Francisco, Córdoba, de 1,89 m, un pensador, un conductor sabio que especuló hasta con su físico aparentemente débil para mandar oportunas definiciones desde la media distancia, ¿no? O sea que Lopecito ya se dio cuenta que este pibe en ese momento era un proyecto extraordinario y que había jugado muy bien, como todos los que tenían información, los que manejaban información de ese torneo, todos apuntaban a Gastón como un hombre clave dentro de un equipo que había funcionado bien, como él menciona, pero que él había tenido una muy buena actuación. Hablamos un poquito también de los brasileños. Hablamos de Pipoca, de Pira, de Maurí. ¿Quién más? Bueno, de Paulinho Vilaboa, que fue... Joao Batista, creo que vos dijiste, Flaco, que lo expulsaron en la final. Claro, primero le pegó un coscorrón al Bocha Caro en el suelo y después una trompada al Chucho González, sí. Claro. Fue un momento ahí que habíamos pasado al frente nosotros y se ve que estaba bastante nervioso y se sacó mal. Sí, claro. Sí, pero Paulinho Vilaboa yo creo que nació goleador, porque desde cadete en adelante era anotador. Y después, 2 años después, la rompió en el Mundial de Palma de Mallorca. Te cuento un detalle. En los partidos previos, obviamente, nosotros lo veíamos a Brasil y bueno, yo miré mucho a Maurí y a Paulinho. Y había detectado que Paulinho tenía un tiro donde la pelota, digamos, la pasaba por arriba a la cabeza. Y era un tiro que permitía ser tapado de costado, como la pelota que le tapa mano a Harden. Bueno, y ya me lo había estudiado. Y obviamente cuando toca la final, yo lo tenía que defender a él. Cuando estuvo el Chueco en cancha, el Chueco estaba con Maurí, yo con él. Y en varias oportunidades, si tienen oportunidad de ver el video, van a ver que en un par de lanzamientos que tiene que dar, yo lo dejaba pasar y me ponía de costado y le obligaba en el momento del tiro a cambiar el movimiento porque obviamente no se la tapaba, pero lo obligaba a modificar y bueno, y no convirtió tantos goles, Paulinho. O sea, me acuerdo de ese detalle, pero era un gran jugador y un buen físico además. Y en Uruguay estaba Luis Pierri, Ale. Luis Pierri, la figura del equipo. Y tenía otro jugador también muy bueno, Pagani, me parece. Sí, Pagani, que después jugó, que era bastante bravo, era fuerte, peleador. Dos grandes jugadores. Con Uruguay ganamos bien, pero te digo que cuando entramos a jugar sabíamos que teníamos que dejar todo porque era buen equipo. Mirá, del equipo de Brasil en la final, 20 puntos de Maurí, 18 de Paulinho Vilas-Boas, Pipoca 5, Fabio Pira 6, pero Pipoca bajó 14 rebotes y Fabio Pira 7, ¿no? Eran jugadores altos para la época, en el caso de Pipoca, además muy atlético,
¿no? Algo que los argentinos no se caracterizaban. Exactamente. ¿No? Y Gastón, después yo veía acá, hacía la cuenta, de los 12 jugadores, 11 llegaron a participar de la Liga Nacional. 3 de estos jugadores estuvieron en el Mundial Juvenil del 83, 3 que debieron ser 5, que sin duda iban a ser 5, pero bueno, Gastón precisamente, y a raíz de no haber participado del Panamericano anterior, se quedó afuera de ese torneo, al igual que Diego Maggi. Mirá que 2 jugadores se perdió esa selección. Cuando hablamos del Mundial del 83, Flaco, lo mencionamos eso. Y 2 de esos jugadores, que son Diego Maggi y el Chuzo González, llegaron a la selección mayor. O sea que evidentemente era un grupo con poderío y con proyección, ¿no? Claro, sí, totalmente. El hecho de no haber podido viajar a España en el 83, en mi caso, fue, te digo, un golpe. O sea, yo venía desde el accidente y me había recuperado y había puesto mucho sacrificio en poder volver a jugar y estar a la altura de las circunstancias de poder llegar a ir a jugar un mundial. Y la verdad que llegué, te diría, bastante bien y estaba como para integrar ese equipo. Y realmente por un problema reglamentario, ya se sabía antemano, pero yo no lo sabía. Creo que fue una semana antes de viajar, me llaman y me comunican que no puedo por un problema reglamentario. Recuerdo que Osvaldo Orcasita hasta hizo algunas gestiones a nivel FIBA, él por su parte, para ver si podían tener alguna excepción al respecto. Pero bueno, fue un hecho que para mí me bajoneó mucho, porque había hecho tanto esfuerzo para poder llegar y estaba, y bueno, y no pude jugar un mundial. De todos modos ya está, y me pasó enseguida, pero bueno. Sí, lo que pasa que reglas así tontas hubo toda la vida, ¿viste? Obviamente, está bien que así haya sido, ¿no? Obviamente que está bien que así haya sido. Muy bien. Hay una anécdota, disculpa que me estoy acordando de algo que es importante, porque mencionaron que Javier Di Lati después de ese torneo se va a jugar a Obras. Claro. Cuando llegamos a Ezeiza, hubo un par de hechos ahí que hoy serían normales, pero para esa época, para nosotros del interior de San Francisco, era algo increíble. Una de las cosas es que estaba Silvia Fernández Barrio, notera de un noticiero de ATC de ese momento, esperándonos y haciéndonos una nota que salía en el noticiero de esa época, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que conocía Gómez Fuentes, me parece. 60 minutos. Exactamente, bueno. Nos hizo una nota que salió acá en San Francisco, la vieron, después todo el mundo alborotado que salí en el noticiero. Y 2 dirigentes de obras sanitarias, obviamente ustedes los conocen, no sé si viven todavía, Pellegrini y Sena. Claro, el gordo Sena, sí. Claro. Cuando pudieron, nos llaman aparte a Javier Di Lati y a mí y piden autorización al jefe de la delegación para llevarnos a la sede de obras sanitarias. Porque nosotros, todo el grupo, se iba a un hotel, porque dormíamos todos juntos en un hotel en Buenos Aires, porque a la mañana siguiente nos esperaba el presidente en la Casa Rosada. El presidente del momento era Videla, y nos esperó en la Casa Rosada. Entonces, pidió autorización para llevarnos al despacho de Miguel Mancini en obras sanitarias. Y bueno, y ahí a los 2 nos hizo un ofrecimiento para ir a jugar, y bueno, yo al final desistí del ofrecimiento y Javier Vos sabés
Gastón, que cuando preparábamos el programa con Ale, ¿viste? Porque, claro, estas cosas las saben ustedes. Hablábamos con Ale, le decíamos, mira, esto está clarísimo. El tuerto Mancini vio que Tilati fue el goleador con 20 puntos de promedio, seguro que ahí lo quiso secuestrar para llevárselo ahora. Y bueno, y fue. Y vos dijiste que no. Tal cual. No, sí. y después mete a Gallardo de Santa Fe y un año después a Pichi. Se lo trae a Pichi de Redes también a jugar a Obra. O sea, pero él era para eso es ahora también sería lógico. Y mucho más en esa época con un básquet tan centralizado en la capital federal. Era lógico, cuando cualquier pibito que mostraba condiciones, se lo chupaban para acá. Y eso sucede exactamente lo mismo, estaban hablando de esa época, ¿no? Exactamente lo mismo a nivel de la provincia. El básquet de la provincia era Córdoba capital. Todos los del interior, el objetivo era ir, como mínimo, ir a jugar a capital. Entonces, los equipos de Córdoba, en cada torneo de cadetes, provincial de infantiles, ya iban. Héctor Audano, sí. Maestro en elegir jugadores. La lechuza, el Tono Berklachif, un maestro en buscar jugadores. Bueno, y así todos los que pasamos por clubes de Córdoba capital, en ese momento no había liga, pero fuimos invitados de esa manera, venían a tu casa, te golpeaban y mirá, somos tal y tal, te vimos jugar, te interesa, y así se hacía. Hiciste bien en mencionarlo. Yo creo que la lechuza Audano debe haber sido uno de los grandes reclutadores no reconocidos, porque qué sé yo, después viste, los presidentes de los clubes se terminan llevando muchas veces los laureles, pero la verdad que la lechuza Audano era tremendo. Y además con esfuerzo propio, ponía su auto, iba, hablaba todo para el club. No, y muchas veces tenía que pelear contra un ferrocarril oeste de la capital, con una obra sanitaria. Era bravo la lechuza. Me acuerdo una vez, yo vi un entrerriano, pasó por San Francisco. Pues, claro, para ir para Entre Ríos de Córdoba tiene que pasar por San Francisco. Entonces me voy a ver a uno de Entre Ríos, Leo Paladino. Lo había visto en un argentino de cadete, qué sé yo, chico, y fue, y al mes siguiente estaba jugando en Atenas. Claro, que en ese momento la peleaba con Sport de Cañada de Gómez, que también reclutaba pibes, ya había reclutado a Nicola, Rifati, qué sé yo, y bueno, y sin embargo, Leo fue a Atenas. Creo que el único jugador que no reclutó la Lechu, y después terminó siendo el mejor, fue a Marcelo, que se fue al bote porque el que reclutó era Mario. Él reclutó a Mario, claro, bueno, pero y creo que el cuento es que el padre le dijo, llévate también al más chico, que el más chico es el bueno, ¿no? Así fue, eso es cierto, eso. Claro. Marcelo tenía 16 años. Claro. Y Mario 18, y nos habíamos cruzado con Atenas en un provincial de clubes, y partido de ida con Fábrica Militar de Río Tercero, Mario nos hace 30. Atenas de esa época, año 81, jugaba Oscar Díaz, La Chicha Ticera, Norton Banfield, Walter Wright y el Lomo, Ligorria, y Edio Para. Ese era el equipo, y yo estaba ahí. Bueno, 30 puntos nos hace Mario en Fábrica Militar de Río Tercero. Partido revancha en Córdoba, 34 puntos nos hace Mario. Por supuesto, creo que esa misma noche ya hablaron con Mario para que vaya a jugar a Atenas al año siguiente. Y bueno, ahí fue que el padre dijo que vayan los dos. Claro. Lo que pasa es que Mario en esa edad era un asesino. Era un asesino sin el tiro de 3 puntos. Si hubiese habido tiro de 3 puntos, hacías 59. No sé si te acordás, vos jugaste el Argentino del 80 ahí en Buenos Aires. El partido que nosotros le ganamos a Provincia de Buenos Aires, en cancha de River, porque en la zona, acordate, Ale, estaba candidatos a ir a semifinal Capital y Provincia. Y nosotros veníamos muy de abajo, con un equipito de jóvenes, con ganas, bueno. Metemos el partido que le ganamos a ustedes, a Capital,
Y después jugamos con Provincia, que Provincia había perdido con ustedes. Entonces, si Provincia nos ganaba a nosotros quedamos afuera de semifinal. Creo que faltaban 40 segundos, intento penetrar, pelota a la punta contra la línea, triple, era doble Mario y ahí ganamos el partido. No, Mario, un tirador terrible. En un equipo, me acuerdo de ese equipo del 80 de ustedes, de Campanini, ¿no? El Lalo Campagnani. Exacto. Ese era un relojito, ese equipo era un relojito. Bueno, Gastón, Ale, está bien, si podemos seguir una hora más, pero tenemos que entregar el programa, se nos terminó la hora, Gastón. Vale. Pero yo me puedo quedar hasta mañana hablando, porque me transformo cuando hablo. Cuando pase la pandemia te vamos a visitar a San Francisco y ahí hacemos una juntada. Pero escuchá, no duden, cuando pasan por acá, llámenme y bien, un asado, charlamos, por favor. Un asado siempre. Sí. Vale. Bueno. Gastón, muchísimas gracias por acompañarnos, por aportar tus muy buenos recuerdos y por mantener siempre viva esa historia, sea de este torneo o de cualquier cuestión que te haya tenido como protagonista. Así que muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes, no solo por la invitación, sino porque gracias a ustedes y a todos los locos que están siguiendo el básquet actualmente, a quienes ya estamos retirados, entre comillas, porque siendo basquetbolistas, nos permiten seguir viendo por televisión, por radio, por los medios, seguir la actividad y estar informados. Y bueno, ustedes son hijos de Osvaldo. Entonces, claro. Para mí eso es mucho más importante también reconocerlo, porque tengo un sentimiento muy profundo hacia él. Gracias, Gastón, un abrazo grande. Abrazo grande, Gastón. Saludos. Chao, querido, chao. Cerralo, Ale. Muy bien, bueno, lindo recuerdo que nos toca más de cerca, Flaco, porque es nuestra generación y son tipos a los que de una manera u otra vimos durante muchos años, acompañamos, nos cruzamos infinidad de veces, y más allá de la tarea, ellos como jugadores y nosotros como periodistas, pero genera una corriente de afecto que es, de la que es imposible desprenderse a la hora del programa, ¿no? Sí, yo lo único que pertenezco es a la generación, que no se vaya a creer la gente que jugaba bien, ¿viste? Los iba a ver bastante seguido. Bueno, un abrazo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias por acompañarnos. Chao. Chao. Básquet analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado.